Buenos días a todos y todas. Yo me llamo Margarita Pampín y estoy casada con José Antonio Hurtado y estamos aquí visitándoles como nos ha presentado Antonio. Venimos desde Suecia, allá por el norte de Europa, y tenemos una escuela bíblica. Y por eso estamos aquí, porque los alumnos en su último mes de la escuela tienen un viaje misionero y viajamos con ellos 4 personas de liderazgo de la escuela bíblica para acompañarles en este viaje misionero. Es decir, que no hemos venido de viaje turístico, aunque México es un país maravilloso y tiene muchísimas cosas que ver. Y lo estamos disfrutando también en ese lado, la hermosura de este país, la amabilidad y generosidad que ustedes tienen de sus gentes. Estamos impresionados por el calor con el que nos han recibido. Además, venimos de Suecia, que allí hace mucho frío en invierno, pero además la gente es bastante fría. No voy a hablar mal de ellos, son gente también maravillosa y que les amamos, pero sí, son más fríos que todos, que ustedes, sí. Y como me he dado cuenta que hay gente que no conoce Reto, la obra de Reto, que algunos de ustedes seguro es la primera vez que están aquí, quería hacer solo rápido para poder entender por qué la escuela bíblica, pues una rápida historia de cómo empezó Reto. Y para empezar me gustaría decir que la iglesia de Reto, la obra de Reto, es una obra del Espíritu Santo. El año pasado celebramos los 40 años de la existencia de este movimiento que empezó en España en el año 85 con una familia que, obedeciendo al Espíritu Santo, obedeciendo al llamado de Dios, dejó México y se fue a España. Y allí en España no sabían por qué estaban, sabían que Dios les llamaba a España, pero no tenían ni idea de qué iban a hacer. Así nos pasó a nosotros, a mi marido y yo, y a nuestros hijos, cuando en el año 2005 aparecimos en Escandinavia. Es el mover del Espíritu Santo. Estoy como comparando los principios. Empezó en el 85 en España y el ministerio se decantó. Aunque el fundador, Raimundo Pono, pretendía pues abrir iglesias, como era su experiencia aquí en México, en las montañas, también en la costa, pero el Señor les llevó a trabajar con gente con problemas de adicciones. Y en aquellos años que no había ayudas públicas del gobierno ni privadas, si acaso algún centro privado carísimo, inaccesible para las familias, empezó Reto a recibir gente de manera gratuita y con el Evangelio como plan terapéutico. La libertad que uno encuentra en Jesucristo. Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad, y así esa libertad encontraron aquellos jóvenes que vinieron buscando ayuda. Se empezó a autogestionar sin ayudas del gobierno ni nada. Empezaron lavando coches en la playa por la voluntad. La gente, los vecinos empezaron a colaborar dándoles materiales de construcción para mejorar la casa. Abrieron un bazar, vendían chatarra, cartón, así. También con una labor cívica muy buena, que es el reciclaje, también empezaron a ayudar y a financiarse económicamente. Luego, a partir de ahí, algunos jóvenes sintieron la necesidad de llevar el Evangelio a otros lugares de España. Se extendió por toda España. Hoy en día Reto es muy conocido en todas las provincias de España, con presencia, con centros e iglesia en casi todas las ciudades y provincias, y después empezaron algunos a sentir la necesidad de ir al extranjero a predicar el Evangelio, a Rusia, México. Luego vino Antonio Gómez con su familia y abrieron Reto México por el año 95, 6 o por ahí, ¿no? Y así se fue extendiendo. Hoy en día estamos en más de 30 países.
Y en el año... Pero, ¿qué es lo que caracteriza Reto? Si es la primera vez que vienen aquí, ya les advierto que aquí no van a pasar la colecta. Aquí es una iglesia que no se pasa la colecta, ¿no? Cuando llegamos nosotros a Noruega también, con un llamado de Dios, y hacíamos reuniones desde el principio, los domingos, y la gente quería ver cómo la cuenta corriente o dónde podemos dejar dinero, y más que dábamos también de comer, y dice, hombre, mínimo para pagar la comida, y decimos, no, nosotros no recibimos la colecta, porque Reto tampoco recibimos subvenciones del gobierno. Pero ¿cómo se financia esto? Que hay miles de personas a lo largo de todo el mundo. Pues nos financiamos trabajando, y no es por el trabajo solo que estamos viviendo, nosotros vivimos por fe, confiamos en Dios y confiamos y creemos en el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de dar. Jesús dijo que Él no venía para ser servido, sino para servir. Y ese es nuestro principio también. Queremos llevar el Evangelio a todo el mundo y queremos vivir por fe, confiando en la dirección del Espíritu Santo, en la dirección de Dios, y Él nos está bendiciendo con los trabajos, ¿no? Yo estuve durante 7 años trabajando en la administración central de Reto allá por los años 90, cuando había entre 4.000 y 5.000 personas en Reto, y allí no había ningún trabajo fijo. Para mí era un milagro que Reto se pudiera sostener y financiar sin ayudas del gobierno, sin que los padres pagaran por cada hijo que mandaban al centro. Y había bien, estábamos bien, no es que no había superado bien mucho, pero aún había diezmo se podía sacar diezmo para financiar otras misiones por el mundo, y así empezó Reto. Y ese es el corazón de Reto, el corazón de dar, el corazón de servir, el corazón de llevar la palabra a la vida diaria de cada persona, partiendo de un mensaje de salvación y luego discipulado. Hacer discípulos para que vayan a las naciones, empezando por los vecinos, empezando por los lugares donde estamos con los bazares. Allí se evangeliza, en cada recado, en cada lugar llevamos folletos que hablan del Evangelio. Entonces, el Señor nos mandó en el año 2005 a Escandinavia. ¿Y por qué a Escandinavia? Porque claro, allí es un país protestante, un país que se adhirió a la Reforma, que pasó en 1517, y ese país fue protestante, hasta tienen una cruz en la bandera. ¿Y por qué nos llevó allí si tienen muchos programas sociales para los drogadictos y todo eso? Pero bueno, entendimos al poco tiempo que estábamos allí para llevar el concepto, para llevar la obra de Reto, el mismo mensaje que tienen ustedes aquí, la misma motivación que empezó en España, que es llevar el Evangelio de una manera directa a las personas, una manera de vivirlo comunitariamente, colectivamente, compartiendo, sirviendo, dando. Había un lema por allá por los años 80 cuando empezó, que era lo que haga falta, ¿no? En Reto, el que no sirve de servir, no sirve, ¿no? Ese era un poco el lema, que estamos para servir y llevamos ese evangelio de poder transmitir un evangelio del día a día, no solamente de una vez a la semana que nos reunimos, sino de vivir la fe en comunidad, en iglesia. Una iglesia viva, una iglesia que lleve la palabra a los necesitados, un negarse a sí mismo, un tomar la cruz cada día y seguirme, como decía Jesús, y un perder su vida para ganarla, un perder la vida nuestra para ganarla, que es el mensaje que está 6 veces escrito en el Nuevo Testamento. 6 veces está ese mensaje dicho por Jesús, reflejado en los 4 evangelios y aún 2 veces más. Es decir, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, dice Jesús, y del evangelio, la ganará.
ese es uno de los motores de reto también. Y en esa manera, con ese fundamento, nos dimos cuenta a los 7 años de estar en Noruega, empezamos, también abrimos centro iglesia en Suecia, y con el tiempo, bueno, el Señor nos puso a nuestra disposición un hotel, un sitio maravilloso para hacer escuela bíblica, y al mismo tiempo el sentir de los obreros, de los hermanos allí en Suecia y Noruega, era de este fundamento de reto, de iglesia viva, basada en la palabra, pues de hacer una escuela bíblica para jóvenes, para enseñar esto y discipular a jóvenes durante un año. Es un programa de 8 meses, como el curso académico escolar, y estar abierto también a jóvenes de todo el mundo, pues de España también, y hay varias nacionalidades, y es el mismo fundamento. De ahí, este es el segundo año que tenemos ya en marcha la escuela bíblica, y estamos muy animados a continuar con ello y a seguir enseñando la palabra de Dios, pero también no solo conocimientos, sino la pura experiencia. Experimentar la palabra de Dios en tu propia vida y al mismo tiempo servir, un llamado a servir. La escuela bíblica se llama La Gran Comisión, basado en el versículo de Mateo 28, estaba por algún sitio, sí, 19, y ese es el fundamento, crear discípulos que puedan hacer discípulos y llevar el Evangelio donde quiera. Y nada más. Ahora van a salir ellos a cantar una canción o dos, y estamos muy, muy agradecidos, digo de nuevo, de poder estar aquí, de cómo nos han recibido, y seguiremos estando. Igual algunos se quedan y todo, no sé, pero muchas gracias. Pues buenos días a todos. Como ha dicho mi esposa, es un gusto estar aquí con ustedes, un privilegio, estamos muy contentos, disfrutando de tantas cosas exóticas para nosotros, pero también muy enriquecedoras. Realmente vemos el mover de Dios aquí, en medio de ustedes. Hemos conocido diferentes partes del trabajo que la Iglesia Reto está haciendo. Estuvimos en Cochuapa, en la campaña médica, luego en Tlaxiaco, en Oaxaca y ahora aquí, y vamos a llegar hasta donde nos dé tiempo a llegar. Seguimos ahí avanzando y contentos. Y bueno, sobre todo deciros, el canto este que se canta en inglés, esta mañana a las 10:30 lo han ensayado en español. No ha salido tan mal, ¿no? La verdad que, porque la mayor, bueno, por decir, hay estudiantes, uno es de Eslovenia, 2 chicas de Serbia, otro chico de Serbia, un chico de Estados Unidos, una chica de Estados Unidos, luego tenemos una chica de Holanda, luego tenemos Noruega, 1, 2, 3, 3 y medio. Marcos es medio, porque Marcos es español-noruego, está ahí también. Y luego David y Verónica, David español, Verónica de Rusia, y Marius también, noruego. O sea, imaginad para cantar una canción en español en Pero gracias a Dios ha salido bien, y sobre todo expresando, es el Salmo 46, es el Salmo 46 que expresa claramente lo que dice ahí acerca de las batallas y el poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, como mi esposa decía, Reto es una obra del Espíritu Santo, no es algo que alguien tuvo, uy, qué buena idea, vamos a ayudar a la gente con adicción y así pues eso va a ser útil para el reino de Dios. No, fue una guianza del Espíritu Santo y de esa manera pues ha llegado a ser lo que es hoy, y incluyendo ahora pues esta escuela bíblica que tenemos, que después de tantos años, porque hemos empezado en el 2024, por lo tanto casi, 39 años después de haber empezado Reto a trabajar, ¿no?
Y bueno, estamos en una nueva etapa. Hay mucha gente joven ya, jóvenes que no tienen nada que ver con las adicciones, de familias cristianas, y también hay que cuidarlos y hay que atenderlos bien. Y tenemos una cosa muy clara, que la palabra de Dios es la única manera de con que el joven limpiará su camino, con guardar la palabra. Necesitamos tener esa comprensión, pero también es una revelación, porque la palabra en sí, sin fe, es como leer un libro. Hay gente que lee la palabra y no alcanza a entender muchas cosas y algunas las malentiende también y se utilizan mal. Por eso ha habido tantas batallas y tantos líos usando la palabra de Dios, el nombre de Dios, ¿no? Eso ha sido terrible durante toda la historia, desde el principio. Pero nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios es poderosa para transformar vidas. Eso lo hemos visto en muchas personas que han llegado a Reto, y también lo hemos visto en estos jóvenes que ahora con la escuela bíblica pues han podido también tener una instrucción, como decía mi esposa, que la gente sea salva, pero hace falta también un discipular. Y discipular significa que seguidores de Cristo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría leer, primero de todo, en Juan 19, 18, perdón. Esta es una conversación que tenía Jesús con Pilato. Pilato, sabemos que era un gobernador, era alguien importante en el reino, en el Imperio Romano. Tenía autoridad para quitar vidas, o para perdonar, o tenía una autoridad concedida por el César para dirigir aquella zona de Israel, ¿no? Y este Pilatos, cuando le traen a Jesús, en el capítulo 18, versículo 33, él pregunta acerca de Jesús a los fariseos que estaban queriéndole, acusándole para que le juzgara, ¿no?, de muerte. Y en el versículo 33, Pilato entró en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, qué pregunta, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y ya Pilato, ante esa pregunta de Jesús, parece que se molesta porque él no quería, diciendo, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús directamente responde la pregunta que le había hecho Pilatos. Y dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pues mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo Pilatos, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y ahora dice una frase muy importante, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esta pregunta, qué conversación tan importante. Pilato tenía que hacer un juicio. Jesús habla claramente del error tan grande que están cometiendo los judíos de juzgarle y condenarle, pero a la vez sabiendo que ese era el plan de Dios para salvación. Pero la palabra en la que yo esta mañana quería centrarme es en esta pregunta, ¿no? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, yo he venido al mundo con una misión, dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hoy en día
en este mundo, es tan difícil encontrar la verdad. Por ejemplo, vamos a ver, las noticias. Dependiendo de qué canal de noticias, qué noticiario ustedes escuchan, de qué ideología es, quién está detrás, va a escuchar la misma información y cada uno lo presenta como esta es la verdad. ¿Es cierto que esto ocurre? Una y otra vez, cada día. O, por ejemplo, cuando ocurren pleitos, dos naciones en pleito. Una nación cuenta su verdad, otra nación cuenta su verdad. Seguramente todas las ideas de verdad contienen un porcentaje de verdad. Pero si no es la totalidad de la verdad, ¿qué es entonces? Es una mentira. Es una mentira. Y así hemos vivido sujetos en esclavitud, algunos jóvenes y familias sufriendo, por ejemplo, las adicciones, sufriendo guerras, sufriendo hambrunas, sufriendo persecuciones, abusos de otros líderes, de situaciones. Pero, ¿por qué? Siempre todo el mundo argumentando, esta es la verdad. Nosotros somos personas muy privilegiadas, todos los que estamos aquí hoy, porque tenemos la verdad. La verdad es Cristo, una persona. La verdad es Cristo, una persona. Él lo dijo, ¿no? Versículo tan conocido. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, pueden imaginarse cómo Pilatos se tuvo que quedar meditando y quizás yo creo con cierto temor, cierto respeto. ¿Quién es este hombre? Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. A mí personalmente mi testimonio es cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, me ocurrió una cosa. ¿Cómo este libro tiene tanta información de mí? ¿Cómo este libro, cómo la palabra que se comparte, resulta que es que me veo yo metido en la historia? Digo, ¿de dónde sale esto? A veces venía personas a compartirnos una palabra, hoy en día me sigue ocurriendo, y dices, pero ¿cómo sabe tanto de lo que yo estaba pensando ayer? ¿No? ¿No les ha ocurrido esto? Esto ocurre con la palabra. ¿Por qué? Porque es la verdad. Muchas veces confrontar la verdad nos produce temor, porque sale a la luz cosas que no nos gustaría que salieran. Pero hay esperanza. Hay esperanza. ¿Por qué? Es el primer versículo. Digo, bueno, la definición de la verdad en la Biblia es uno de los pilares fundamentales del mensaje bíblico y de la vida cristiana. Y en este mundo, donde la verdad parece cada vez más relativa o negociable, como hemos comentado, ¿no? Lo que ocurre, negociamos la verdad, venga, y nos ponemos de acuerdo para perdonar aquí, para cubrir allá. Hoy en día es que es terrible cómo se manipula la verdad a niveles de lo más alto, ¿no? Y a niveles pequeños también. En un pleito, ¿no? Me gustó en el colegio de primeros frutos, ahí en Tlaxiaco, nos explicaron, ¿saben todos acerca de del colegio? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, es un proyecto ya muy bonito, nos hemos quedado muy maravillados con ello, pero también, qué curioso, tienen unas cámaras puestas en las aulas de los niños pequeñitos, para que si en algún momento ocurre un conflicto o alguna situación, ¿qué va a ocurrir con eso? O no ocurre nada, pero llega un niñito a su papá o a su mamá y le dice, que hoy me ha pasado esto. ¿Qué pasa? Llega el papá y la mamá a pedir cuentas, ¿no? Que mi niñito, mi niñita ha dicho, y entonces, venga conmigo, por favor. Se enseña. ¿En qué momento? Pues no ha ocurrido. La verdad sale a la luz. Claro, nosotros no podemos andar con una cámara grabando todo por ahí,
Pero en el cielo, allá en el cielo, los ángeles van alrededor de la tierra, el Espíritu de Dios se mueve y ¿sabe lo que pasa? Y lo más importante, ¿sabe lo que pasa en cada uno que estamos aquí? Así que, como ayer comentaba David cuando compartía la palabra, David es mi hijo, que también ha salido aquí formando parte de este equipo que estamos allí en la escuela bíblica, comentaba acerca de cuánto nos preocupa la imagen externa, ¿no? Pero realmente lo más importante es la interna, y es la que Dios ve. Bueno, pues con estas cámaras, ¿para qué sirven allí en el colegio, en el cole, en la escuela? Pues para que la verdad se proteja, y de esta manera nadie puede ser engañado, ¿no? Bueno, pues esta verdad hoy en día, relativa, negociable, la palabra de Dios nos llama a abrazar y a vivir según la verdad revelada por Dios. Esta verdad no es solo un concepto abstracto, sino la verdad que transforma vidas, incluso sociedades enteras. Y ahora hay una advertencia: ignorarla o peor, reemplazarla por la mentira trae consecuencias profundas a nivel personal y a nivel familiar, social. O sea, la mentira está haciendo mucho daño. Entonces, qué importante es nosotros, siendo conocedores de la palabra de Dios, y vamos a leer en Juan 8, también son versículos muy conocidos. En capítulo 8, toda la historia, o este capítulo, el contexto, empieza con una mujer adúltera, que esta mujer fue encontrada, fue hallada, ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, 8:4. Habían encontrado a esta mujer los escribas y los fariseos, y la trajeron a Jesús para hacer un juicio. Y el juicio ya se sabe bien cuál era. ¿Cómo iba a acabar esta mujer? Apedreada y muerta, ¿no? Y eso parecía un juicio justo. Entonces, ya aquí la primera oportunidad de que los escribas y fariseos querían manipular la verdad en favor de ellos y en contra de Jesús. ¿Qué ocurre? Encontramos cómo la verdad obra, ¿no? Cuando le presentaron a Jesús: maestro, esta mujer ha sido, versículo 4, ha sido sorprendida. En la ley de Moisés dice bien claro, hay que apedrear a tales mujeres. Qué manera más mala de usar la palabra, ¿eh? Qué fácil es usarla cuando se trata de el que está enfrente. Pero Jesús, que Él es la verdad, o sea, es como este versículo aquí arriba que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo diría lo mismo: el que tiene al Hijo tiene la verdad, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la verdad. Estaban rechazando a Jesús. Lo mismo diría con el camino de la vida, ¿no? Jesús dijo 3 conceptos: soy el camino, soy la verdad, la vida. Este mismo versículo: el que tiene al Hijo tiene el camino. ¿Cuántas veces estamos buscando el camino? Soluciones para nuestras vidas, el camino. Pues está bien claro. Se ponen delante de Jesús estos hombres y Jesús, versículo 6 dice: esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: bueno, vamos a ir a la verdad. Vamos a la verdad, ¿vale? La verdad es
el que de vosotros esté sin pecado, venga, va, tira la primera piedra. Qué frase tan cortita, tan sencilla. ¿Cómo se solucionó esto? Con la verdad. Necesitamos, no era es verdad, esa mujer estaba en pecado, pero ¿quién no estaba? Y ahí, uno por uno, empezando de los, dice, me llama la atención, a ellos al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Sabéis lo que hace la verdad? Llega a donde no llega nadie, a donde la conciencia del hombre. Ahí llega la verdad. Por eso es tan efectiva. La palabra de Dios es la verdad. Y claro, yo ya empecé a entender con el tiempo, claro, descubres estas cosas y entendí. Claro, si es que esta es mi historia. Yo era uno de esos yo me he visto aquí en la palabra de Dios, me veo, a veces que leo historia, digo, si es que soy yo en todas. Me veo tantas veces reflejado y gracias a Dios, porque eso me permite, ¿qué? Arrepentirme, humillarme o confesar, pedir ayuda. Qué importante es la verdad. Y bueno, empezando desde lo más viejo, salieron uno por uno y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio. Y ahí, pues Jesús, con amor, su palabra, la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios no está hecha para condenar. La palabra de Dios existe para salvar, existe para llevarnos al arrepentimiento, guiarnos a la verdad. Y entonces ya la obra del Espíritu Santo. Tú confiesas tus pecados, te humillas, te arrepientes y abres la puerta a que el Señor pueda venir a tu vida y cambiar tu vida. Es lo que hemos experimentado. Esta es la verdad. Entonces, luego Jesús habla de la luz del mundo, diferentes cosas, y llegamos al punto donde quería llegar yo, que es el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora ya, este es un mensaje de los que ya habían creído. Y es, si vosotros permanecéis en mi verdad, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad. ¿Y qué produce la verdad? Libertad. Otra palabra tan importante. Las naciones pelean por libertad. Se pelean, queremos libertad. Una nación libre. Una familia libre. Hoy en día muchas veces se enfoca que la esclavitud por causa de guerras, esclavitud por causa de todo lo que ocurre en el mundo, pero la falta de libertad más grande es la que ha traído el pecado al hombre. Y esa es la que realmente hay que confrontar. La verdad os hará libres, dice Jesús. Y si permanecéis en mi palabra. Entonces, la palabra de Dios no solamente es conocerla. Aquí está hablando de permanecer en ella. Y eso solamente lo va a hacer un discípulo que quiere seguir a Cristo. Hay mucha gente que es creyente, conoce la palabra, puede formar parte de una iglesia como miembro, acudir a muchos cultos, incluso tener versículos memorizados, pero aquí está hablando no solamente de conocer la verdad, está hablando de permanecer en la verdad. Claro, muchas veces eso es costoso porque pide estar constantemente delante del espejo, mirándonos de verdad. La palabra es un espejo que ve lo que pasa en el hombre interior, en la mujer, dentro de nosotros. Entonces Jesús dice, cuando dijo estas palabras, le respondieron el linaje de Abraham, ellos los judíos, y dijeron,
Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Que, tú fíjate, ellos hablan de que son descendientes de Abraham y que nunca han sido esclavos de nadie. ¿Ustedes han leído el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Cuántas veces fueron esclavos? 430 años de esclavos en Egipto. Luego, 70 años en el tiempo babilónico. Después aparece el imperio medo-persa, luego aparece el imperio griego. ¿Estaban libres? Y ahí estaban en medio del imperio romano. Qué fuerte, ¿eh? La verdad es como que de repente no ven quiénes son. ¿Cuántas veces actuamos así? ¿Cuántas veces no queremos ir a la verdad sabiendo que nos va a traer libertad? Es lo mejor que nos puede pasar. Confesar los pecados, reconocer nuestros orgullos, reconocer nuestras incredulidades y pedir ayuda. Pero claro, eso significa que estás otorgando a otras personas de Dios, estás otorgando como cierta manera la llave de aquí dentro, ¿no? La llave del corazón. Y eso es un poco duro, es duro, pero Jesús es lo que dice: permanecer en la verdad. ¿Cómo vamos a permanecer en la verdad si somos capaces de albergar mentiras y tratar de aparentar lo que no somos? Es algo que le pasa a los niñitos, ¿no? Cuentan una historia a los papás y ya los papás creen a sus niñitos y ya van a pedir cuentas al profe, al colegio, o a otra mamá le dicen, no, que tu hijo le ha hecho esto a mi hijo. Esas cosas son unos líos. Pero, ¿cuál es la verdad?, preguntaba Pilatos. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces, si hay alguna garantía de poder permanecer en la verdad, es lo mismo que decir permanecer en Cristo. Un cristiano que permanece en Él. Y bueno, quiero leer algún versículo más de esto. En el Salmo 119, es un punto muy importante. El Salmo 119, nosotros a los estudiantes de la escuela bíblica les hemos animado que se lo memoricen entero, pero se rebelan, no quieren, yo no sé por qué. Son solo 176 versículos. Pero contiene tanto este salmo, tiene tanto, pero yo quiero llegar a uno de los últimos, que es el versículo 160. Es importante este versículo porque dice, la suma de tu palabra, esto es la verdad. Cuidado. Por eso mismo se ha manipulado tanto las Escrituras y se ha hecho tanto daño. Porque agarramos un versículo que dice, y no sé, ¿qué vamos a decir? Uno que quiere echarse novia, ¿no? Y entonces un versículo donde dice, y entonces Dios preparó a Eva para Adán, ¿no? Y dice, pues mira, he recibido de Dios, esta es mi Eva, ¿no? Bueno, tú estás leyendo según quieres, ¿no? Ese versículo. Y además sabemos muy bien, los que somos casados y hemos leído la Biblia, que Eva aparece para ser la ayuda idónea para Adán en llevar adelante el ministerio que Dios le había dado a Adán. O sea, aparece para ser su esposa, su amada esposa. A mí me pasó eso un día. Yo de repente caí en un sueño, abrí los ojos y ahí estaba Margarita. Digo, ¡ahí va! ¡Qué regalo me ha hecho el Señor!, ¿no? Bueno, no fue tanto así, pero más o menos apareció. Entonces, ¿pero para qué?
solo para yo estar bien, para mi satisfacción personal, por supuesto que lo es. Pero lo más importante, el matrimonio fue establecido, esta es la verdad. ¿Y cuánto daño se está haciendo al matrimonio hoy en día? ¿Cuántos matrimonios destruidos? Y encima argumentando que la verdad es que esto no funciona. ¿Cómo no funciona? Lo que no funciona es vivir en la mentira, vivir en oscuridad, vivir con orgullo, vivir con falta de perdón. Eso es lo que no funciona. Pero lo que Dios hizo, ¿Dios hace las cosas perfectas o no? Él es perfecto en todos sus caminos. Por eso es importante la suma de toda la palabra, la totalidad. Por eso tenemos la escuela bíblica. Queremos que los jóvenes de hoy en día, que están escuchando constantemente mensajes en contra de los principios bíblicos, que estén bien formados en las Escrituras. No con un conocimiento intelectual, experimental. O sea, conocer a Dios, que no es lo mismo saber de Dios o saber de la palabra. No, estamos hablando de que cada palabra se haga algo real en nosotros, ¿no? Y entonces, esto es el camino de toda una vida. Es toda una vida. Yo cada vez que pasan más años, más maravillado me quedo de la grandeza de Dios y mi pequeñez, ¿no? Constantemente, ¿no? Bueno, pues este versículo nos ayuda a entender que, por favor, no caigan en la trampa, que esto es lo que pasa con las falsas doctrinas, que se agarran textos fuera de contexto y se empieza a usar para muchas otras motivaciones. En Reto deseamos de todo corazón que la totalidad de la palabra forme parte de nuestras vidas. Así queremos enseñar a nuestros hijos, es una lucha diaria, nosotros mismos queremos aprender y también, pues, la escuela bíblica. En realidad es muy parecido a una comunidad de chicos o de chicas con adicciones, porque no digo que tengan las adicciones de los jóvenes, tiene que ver para todos por igual la necesidad de conocer la palabra de Dios, la necesidad de conocerle a Él, ¿no? Y bueno, quiero leer otro versículo que está en Efesios 4, versículo 25. Este texto, el contexto de este texto está hablando de la nueva vida en Cristo. Y hace alusión toca varias cosas en estos versículos anteriores. Y llegando hasta el versículo 25, incluso el 24 casi nos da un poco más de pista. Vestíos del nuevo hombre, versículo 24, creado según Dios en justicia y santidad, ¿de qué? Anda, de la verdad. La verdad forma parte de la nueva creación. Un cristiano nacido de nuevo es un cristiano que anda en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo nacimiento. Una nueva vida en Cristo. Y ahora dice, por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice el versículo 29, perdón, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, claro, aquí está diciendo en el 25, hablad la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué ocurre?
cuando tú vives en mentira, cuando hay mentiras en tu vida que no están a la luz, que no has reconocido, he mentido en esto, o no estoy haciendo bien esto, ¿qué es lo que pasa? En esa mentira, ¿tú afectas a quién? ¿A ti solo o a los demás? A los demás afectamos. Dice, andad, desechad la mentira y hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuidado con contar la verdad a medias. Cuidado con manipular las cosas. Dice que ninguna palabra corrompida, para mí, ya no solamente palabras feas, es no contar la verdad, ya está corrompido lo que estás diciendo. ¿Entienden? Si usted no cuenta la verdad de lo que hay, a veces presentamos cosas, pero detrás hay unas motivaciones, hay unas intenciones, como hacían los judíos cuando fueron a hablar con Pilatos, o esos judíos que querían apedrear a la chica. A ellos lo más importante no era apedrear a la chica, era tratar de encontrar algún error en Jesús, ¿no? Intentar atrapar a Jesús. Entonces, bueno, aquí dice, somos miembros los unos de los otros. Así que, palabra corrompida, para mí es palabra de mentira, que no salga de nuestras bocas, sino que lo que salga de nuestras bocas sirva siempre para la edificación y para dar gracia a los oyentes. Porque cuando no es así, contristamos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo puede haber mentira? Claro, también es cierto que hay que contar las cosas prudentemente, pero de verdad, si somos de verdad, queremos ser seguidores de Cristo, Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libres, y como hemos leído el versículo 8, 30 y... Vamos a repetirlo. 8, 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, de esta manera seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Así que dice el versículo 36, así que si el Hijo del Hombre, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el 37, ya sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme por una razón, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando la palabra de Dios no cabe en nosotros, ¿cómo estamos viviendo? En mentira, porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces, si la palabra de Dios no cabe en nosotros, pues por muchos descendientes de Abraham que seamos, o por muy miembros que seamos de la iglesia y acudamos a todos los cultos, o por muy involucrados que estemos en actividades, la mentira nos aleja de Dios. Bueno, y solamente quiero leer algún versículo más aquí, importante. Es en Juan 8 mismo, un poquito más adelante. Aquí en este capítulo Jesús hizo una presentación acerca de la verdad, empezando atendiendo el caso de la mujer adúltera. En el capítulo 8, versículo 44, bueno, incluso un poco antes, en el 39, después de que Jesús les confronta con estas cosas a estos hombres, respondieron en el 39, vamos al 39, y dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo,
Si fueseis hijos de Abraham, es como decir, yo soy cristiano, soy miembro de tal iglesia, yo voy al culto todos los domingos, yo hago esto o lo otro. Ellos defendían, somos de nuestro padre Abraham, y si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? ¿Cuál fue la obra de Abraham? Él escuchó la palabra de Dios y ¿qué hizo con ella? La creyó y obedeció. Ellos tenían ahí a Jesús, el camino, la verdad y la vida, ¿y qué estaban haciendo? Rechazándole, no hallaba cabida en sus corazones. Qué fuerte, ¿no? Pero eso pasa muchas veces. No dejamos sitio en el corazón a las cosas de Dios y lo llenamos de tantas otras cosas y muchas veces defendemos que es verdad, pero en realidad es mentira, es la mentira. Así que en Efesios capítulo 6, seguimos aquí un poquito más. Cuando Jesús vuelve a hablar Jesús en el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y ahora dice una cosa, no ha permanecido en la verdad. Es decir, un día Satanás conoció la verdad, pero se apartó de la verdad, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, donde hay mentira, ¿a quién le abrimos la puerta? Al enemigo. Por favor, mediten en esto. Es uno de los principios más importantes del cristianismo. Para ser un buen discípulo de Cristo hay que permanecer en la verdad, no solo conocerla, permanecer en ella, ¿no? Y vivir en esa libertad que nos da la verdad, ¿no? Porque a veces, aunque la verdad es dolorosa en un momento, pero sabemos que el Señor, usando el ejemplo de la mujer adúltera, ¿no? Pues Jesús mismo la perdonó y le dijo, no lo hagas más, vete y no peques más, ¿no? Ese era el requisito, pero la verdad, es necesario que la verdad aparezca, ¿no? Y hay un versículo más que quiero leer en Efesios 6. Aquí habla de la batalla espiritual que tenemos. Y está hablando de la armadura del cristiano. Y habla de diferentes partes de la armadura, reconociendo Pablo, enseñando esto a los efesios y a nosotros también hoy. El versículo que dice, no tenemos lucha, versículo 12, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya está haciendo aquí Pablo una aclaración. Todo lo que pasa alrededor de nosotros, existe un gobierno de la mentira controlando naciones y líderes en el mundo y a nosotros mismos, los que andan en la oscuridad, los que andan en pecado todavía.
Bueno, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahora dice, estad pues firmes para entender bien. Firmes, ceñidos vuestros lomos con ¿qué? La verdad. O sea, lo que sujeta toda la armadura, que habla del casco de la salvación, ¿no? La espada de la palabra, del Espíritu, habla del escudo de la fe, habla de muchas cosas, pero todo lo que sujeta esa armadura, ¿cómo se llama? La verdad. En el momento que la verdad deja de ser la verdad, el resto de la armadura puede debilitarse, caer, porque sujeta todo dice, ceñid vuestros lomos, ¿no? Es como lo que sujeta la coraza, todo está sujeto por la verdad en Cristo, que es Cristo mismo, ¿no? Y ya, por último, hay muchos versículos que hablan de esto, no vamos a hablar hoy porque sería mucho rato, pero sí que es cierto que hay que amar la verdad, hay que amarla. La verdad no es solamente evitar la mentira, la verdad es que tú la ames, que tú desees vivir en la verdad. A mí me gustaría que ustedes hoy meditaran un poco, ¿cuánto amo yo la verdad? ¿Cuánto la amo? Si la amas lo suficiente, la verdad es porque estás amando a Cristo, porque Él es la verdad. Y a pesar de que eso te traiga cierto sufrimiento, pero la verdad te va a hacer siempre libre. Y eso tenemos que ser entendidos, ¿no? Y hay un caso muy claro, en 2 de Tesalonicenses, que nos explica aquí algo de los últimos tiempos, de los últimos días, y es en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, está hablando de la manifestación del hombre de pecado en el capítulo 2, está hablando del fin de los tiempos, está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de la situación que va a acontecer, y hay una cosa que describe claramente aquí exactamente lo que ocurre. Dice, en versículo 8, dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Con qué será vencido el mal? Dice, lo matará con el espíritu de su boca, con la palabra, ¿no? La palabra de verdad. Y dice versículo 9, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo tipo de engaño, de iniquidad, para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por rechazar el amor a la verdad o de la verdad, Dios envía un poder engañoso para que se crean la mentira. Bueno, a mí me produce cierto temor, ¿no? Pensar en esto, ¿no? Que cuando rechazamos la verdad, cuando no queremos recibir la verdad, cuando no amamos la verdad y preferimos justificarnos, preferimos seguir aparentando algo en vez de ir a la verdad. Esto, pues yo lo he visto muchas vidas transformadas gracias a haber acudido a la verdad, haber habido un arrepentimiento, una confesión, un reconocer la condición. Ahí se abre la puerta a la libertad. Pero si no, aquí habla claramente, dice, aparecerá con engaño, iniquidad, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por eso Dios les envía un poder engañoso. Entonces no nos tiene que sorprender que en el mundo haya tanta mentira y tanta dificultad en recibir a Cristo y la palabra. ¿Por qué? Porque todos aquellos que rechazan la verdad, no aman la verdad, pues a estos se les envía un poder engañoso para continuar creyendo la mentira, porque eso va a traer un juicio un día, ¿no? A los que no creyeron a la verdad, dice el versículo 12, ¿no? Los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y la Iglesia es escudo, ¿cómo se dice la palabra? Baluarte, fundamento y baluarte de la verdad, ¿no? Columna es la palabra, exactamente, en Timoteo. O sea, la Iglesia tenemos una misión muy importante aquí en la tierra, y es precisamente defender, ser columnas y baluartes de la verdad, que eso hace frente a todas las mentiras, y mientras que la Iglesia ande así, va a haber esperanza para mucha gente. Cuando la Iglesia cae de la verdad, pues ahí ya, ¿quién puede combatir con las huestes estas de maldad que hay en el mundo? Pues por eso es necesario, ¿no?, que seamos una Iglesia formada por personas que aman la verdad. Familias, matrimonios que viven en la verdad. Y jóvenes que caminan en la verdad. Y hay muchas cosas que deberíamos de ser más valientes de llevarlas a la luz, porque el cuerpo sufre por causa de la mentira, como hemos leído en Efesios 4:25. Cuando hay cosas que no están a la luz, el cuerpo sufre. Así que dice, no viváis en mentira con vuestro prójimo, acudid a la verdad, que es Cristo. Amén. Pues